motor de búsqueda. ¿Cuántos tienen activado el motor de búsqueda hoy? Amén. Y quiero leer Job capítulo 23, el verso 1 al verso 5. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Pero el verso 3 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él. Dice: y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. El verso 6 dice, quiero leerlo: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Antes él me atendería. Yo quiero hacer algo. Yo quiero que usted ponga su Biblia ahí. Quiero que me regale una oración y vamos a orar. Amén. Yo quiero que usted levante sus manos y oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias, Jesús. En este momento, Señor Jesús, aquí estoy, Señor Jesús. Habla, Señor, a nuestras vidas, soberano Dios todopoderoso, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús. Habla, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar asiento por unos minutos. Deles alabanza al Señor. Deles alabanza al Señor. Él está en ese lugar. Hay algo maravilloso. Hay algo sobrenatural. Te damos honor. Te damos honor, Señor. Te damos honor. Te damos honor. Puede tomar asiento por unos minuticos, hermano. Damos gracias a Dios. Saludo, pastor. Amén. A su familia, a esta hermosa congregación. Amén. Cada uno, hermano, ser parte de esta iglesia ha sido lo mejor. Damos gracias a Dios por esto. Quiero entrar en la palabra de Dios, libro de Job 23, que nos dice: ¿quién nos diera saber dónde hallar a Dios? La palabra de Dios, hermano, por muchos años tal vez usted puede entender y saber, amén, lo maravilloso que ha sido Dios con usted, o cómo se le ha enseñado a usted buscar a Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Desde el principio la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios se le presentó a un principio a Adán y a Eva, amén, moviéndose su espíritu sobre la faz de las aguas. A pasar el tiempo, amén, sabemos lo que aconteció, amén, y tal vez ya se le presenta a Noé en voz audible y le dice: Noé, construye un arca. Amén, tal vez un poquitico más adelante, ahí en ese mismo espacio de Génesis, amén, automáticamente se le presenta a Abraham, amén, en forma de una teofanía. Amén, una teofanía es una manifestación visible de Dios. Amén, el Señor se le presenta y tal vez en forma de Melquisedec, que dice la palabra de Dios, sacerdote o rey de Salem. Amén, la palabra de Dios nos habla, amén, que pasar el tiempo en Éxodo, amén, el Señor se le presentó a Moisés en una zarza ardiente. Amén, en medio, cuando estaba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, ve una zarza ardiendo en fuego. Ahí se le presentó el Señor a Moisés. Más adelante, hermano, podemos ver, amén, que el Señor en su excelencia, amén, o en su manera de presentarse, se le presentó al pueblo de Israel de día como una columna de nube y de noche como una columna de fuego. La palabra de Dios nos sigue hablando de diferentes maneras, amén, como el Señor fue hablando o se le fue presentando. En el tiempo del tabernáculo se presentaban y el pueblo de Dios buscaba la voluntad de Dios por medio de algo que llamaban Urim y Tumim. Eran solamente unas piedras que estaban en el pectoral del sacerdote, amén, y ellos ahí por medio de esas piedras buscaban la voluntad de Dios. Amén. Más adelante la palabra
palabra de Dios nos habla, amén, también con voz audible se le presenta a Samuel, aun cuando la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Tal vez no conocían la voz de Dios, pero Dios llamó a Samuel cuando no había visión. La palabra de Dios nos sigue hablando, amén, y conocemos y tal vez entramos en la vida de Job. La palabra de Dios me dice en el principio que Job todas las mañanas presentaba sacrificio a Dios por si sus hijos habían pecado en su corazón. Amén. Él hacía un devocional todas las mañanas. Hay algo tan maravilloso que más adelante el diablo se le presenta, amén, y dice: no has considerado, el Señor le dice: no has considerado a mi siervo Job. Amén. Hay algo, hermano, tan maravilloso o tan especial, amén, cuando el Señor dice: no has considerado a mi siervo Job, hombre justo. Amén. El diablo le dice: tócalo, abre la puerta, déjame tocarlo. Amén. Y el Señor le dice: puedes tocarlo, tranquilo, yo sé. Amén. Job sabía a quién confiaba. Yendo tal vez más adelante, Job expresa otra vez: hoy hablaré con amargura, hoy también hablaré con amargura. Y quiero entrar, iglesia del Señor, en este verso: quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla y expondría mi causa. Amén. Hay algo tan maravilloso. El pastor hablaba esta mañana que como seres humanos, hermano, hay un instinto que fue creado, amén, la manera de buscar a Dios. El ser humano por naturaleza tiende a buscar a Dios, sea como sea, iglesia del Señor. Las personas van a lo más profundo del mar, tratar de buscar algo que solucione sus problemas, algo que solucione tal vez sus quebrantos, algo que calme su dolor. Pero gracias a la infinita misericordia de Dios, en Amarillo, en la calle Ver, hay una iglesia poderosa donde la presencia de Dios se puede mover, donde aplaudimos, donde cantamos y donde adoramos. Y Él está aquí en esta noche. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Por naturaleza, en estos tiempos, iglesia, todos podemos tener un momento en que tal vez la presencia de Dios se esconde de nosotros. El salmista habló y dijo: Señor, ¿por qué esconde de mí tu rostro? ¿Dónde? Amén. ¿Dónde está Dios? Amén. Tal vez muchos podemos decir: ¿dónde está Dios, pastor? Pastor, estoy orando, yo voy al culto, yo voy a la iglesia y tal vez no puedo sentir nada. Ahora la pregunta del millón puede decir: ¿cómo está nuestro motor de búsqueda? ¿Cómo está su motor de búsqueda en esta noche? Job, que conocía a Dios todas las mañanas. Job, que todas las mañanas levantaba un devocional, se preguntó y dijo: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Qué pasó con esos devocionales? ¿Qué pasó con esa oración? ¿Qué pasó con esos sacrificios? Señor, estoy desesperado. Señor, yo solamente quiero tener un momento. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa. ¿Cuántos han venido en esta tarde tal vez con tantos problemas, con tantas dificultades? Venimos, cantamos, venimos, adoramos, venimos y tal vez decimos: pastor, yo voy a culto, pero muchas veces hemos salido igual con los mismos problemas. Pero yo quiero decirle en esta tarde: el Dios Todopoderoso está en este lugar. Hay algo sobrenatural, y cuando usted viene dispuesto a que Dios haga algo en su vida, no va a salir igual. ¿Dónde hallar a Dios? El ser humano por naturaleza anda en búsqueda de Dios. Personas tal vez para buscar solución X, su supuesta solución. Ellos tal vez pueden decir: voy a suicidarme, voy a matarme. Amén, no encuentro solución. Pueden tener todo el dinero del mundo. Amén, pero quiero decirle, iglesia del Señor, hay alguien que está desesperado en esta tarde buscando a Dios, buscando la manera de saciar su alma, buscando la manera de poder decir: necesito algo que llene este vacío que hay en mi corazón. No importa, hermano, el dinero, no importa la posesiones que tiene, ese vacío lo llena el Rey de Reyes y Señor de Señores. Job dijo: ¿quién me diera el saber? Yo quiero ir allá hasta su silla, exponer mi causa. ¿Contendería con él? No.
solamente les pondría y dice, y saldría ileso, es decir, mi conciencia está limpia. Yo sé que voy a salir ileso. No voy a contender con él. Dice, más vale él me atendería. La palabra de Dios nos enseña, hermano, y hemos aprendido en todo este tiempo. Cada uno, yo tengo toda mi vida en la iglesia. Y usted ha venido, pastor, yo no sé cuántos cultos he venido, pero yo creo que en tantos años nunca he escuchado que tal vez alguien diga, hermano, hoy vamos a hacer el culto, pero Dios no pudo estar hoy en el culto. Nunca. Amén, así hayan 2, 3, Dios ha estado en cada servicio. Amén, sabe, algo tan especial y tan maravilloso es que cuando venimos dispuestos, antes de que usted entre por esa puerta, ya Dios ha estado en ese lugar. Ya Dios conoce tu problema, ya Dios sabe cuál es tu dificultad. Amén. Él sabe. Tal vez Job expresó y dijo, ¿dónde está Dios? Amén, Dios se manifestó en la palabra de Dios de diferentes maneras. Amén, la palabra de Dios nos habla que a Elías se le manifestó con un solo sonido apacible. Amén. Hay algo tan especial y tan maravilloso el entender, iglesia, que el mundo hoy en día anda buscando a Dios de diferentes maneras. En Venezuela, en el estado donde yo vengo, en Trujillo, amén, tal vez ellos tienen su Dios y hay un espacio de como 3 a 4 millas. Las personas, para buscar el favor de su Dios, se van de rodillas hasta donde está el altar. Ellos adoran a su Dios. Ellos tal vez se visten de morado, amén, su vestimenta, o tal vez algunos cargan una cruz, amén, y se van de rodillas 3 millas más o menos, amén, para encontrar el favor. ¿Sabe algo, iglesia del Señor? Amén, nosotros no necesitamos venir de rodillas a la iglesia, solamente con un corazón dispuesto, con el motor de búsqueda activado, diciendo, Señor, mi corazón anhela sentirte, mi corazón anhela adorarte, mi corazón anhela glorificarte. Yo sé que estás allí. Ellos lo hacen para encontrar el favor de su Dios. Cierta ocasión estábamos en un servicio. Amén, la iglesia quedaba en plena vía principal. Vamos a hablar así cerca. Las rutas, en Venezuela hay más rutas, más busetas, no sé, camión, como en el sentido. Amén, en ese momento en la ruta estaba ahí a la parada frente a la iglesia, estábamos cantando. Amén, y alguien se bajó. Amén, justamente ahí de una vez entró al altar una pareja. Amén, el hermano se llamaba hermano Raúl, su esposa Alba. Amén, y después del culto ellos entraron llorando. Amén, y decía, pastor, llevamos horas, amén, pues salimos de la casa buscando algo que llenara y estábamos ahí en el camión, estábamos ahí en la ruta, cuando la buseta se detuvo, amén, automáticamente escuchamos los cánticos y pudimos entender que era la casa de Dios, que era el lugar perfecto para sanar nuestras heridas. Hoy usted ha venido al lugar perfecto. Hoy usted ha venido al mejor lugar. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Yo no sé cuál es su quebranto hoy. Yo no sé cuál es su dificultad hoy. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo tal vez tiene usted orando diciendo, pastor, ¿será que Dios hoy me va a responder? ¿Será que Dios hoy, será que sí Dios va a hacer algo? Yo quiero decirte, iglesia del Señor, si tu motor de búsqueda hoy en esta noche está activado, Dios va a hacer algo sobrenatural en medio de esa dificultad. En términos de búsqueda a Dios, amén, Isaías nos habla, amén, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Y este es el momento cuando muchas veces sentimos de que Dios está más lejos de nosotros. Amén. Cuando muchas veces sentimos que Dios ya se ha olvidado de nosotros. Amén. Es cuando Dios está
más cerca de nosotros que nunca. Cuando tal vez, hermano, tal vez no es solamente el hermano Leudi que ha vivido esto. Hemos vivido momentos en que tal vez sentimos, pastor, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Por qué tengo tantos problemas? Job dijo, Señor, dame una oportunidad de solamente llegar a tu silla. Yo quiero estar ahí. Yo solamente quiero hablar contigo. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero sentir tu presencia, Señor. Y Dios nos mueve a este lugar. Amén. Bienaventurado los que Jehová escogiere y atrajere a él, dice la palabra de Dios. Serán saciados del bien de su casa. Amén. Este es el mejor lugar. Alguien preguntaba y dice, ¿por qué los evangélicos tienen que estar todo el tiempo en la iglesia? Porque hemos entendido que no hay nada mejor que la casa de Dios. No hay nada mejor que estar en la búsqueda del Señor. El salmista expresó y dijo, no importa, cambio 1000 días, pero necesito estar uno que sea en la puerta de la casa de Dios. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Quiero terminar y quiero invitar a los músicos, no predico muy largo. Amén. Pero quiero hacer algo en este momento. Job en su desesperación. Amén. Job en su anhelo de escuchar la voz de Dios. Job en su deseo de tal vez de saber, Señor, yo quiero que tal vez me hable. Yo quiero que tal vez me diga algo. Yo quiero escuchar tu voz. Yo toda la mañana presentaba un sacrificio. Tal vez él sentía amargura. Dice, yo soy inocente. Sus amigos le dijeron, confiesa tu pecado. Job dijo, yo quiero hablar con Dios. Yo quiero defenderme delante de Dios. Él quería un momento. Dios lo ha traído aquí, iglesia del Señor. Tal vez usted llegó en cierto momento, hermano, atribulado. Amén, llegó desorientado a la iglesia. Pero cuando escuchó la voz del pastor, hace 20 años que llegué a la iglesia. Amén, y desde ahí no me he vuelto a ir. ¿Sabe por qué? Porque Dios transformó mi vida. Cuando la voz de Dios tocó mi corazón, cuando la voz de Dios golpeó mi vida, eso hizo que cambiara todo mi panorama. Amén. ¿Qué andaba buscando usted? Algo que saciara su vida. Y desde ese día se quedó aquí en Jubilee. Desde ese día usted dice, me arrepiento no haberlo encontrado antes a Dios. Yo encontré a Dios, he escuchado personas que dicen, yo encontré a Dios a los 40 años y me arrepiento no haber encontrado a Dios antes, Señor. Yo no sé cuántos vinieron hoy dispuestos a buscar a Dios, de tal vez algún problema, alguna dificultad. Yo no sé tal vez cuántos tal vez pueden decir, ¿quién me diera a saber? Yo quiero también saber dónde está Dios. Yo quiero saber dónde hallar a Dios. ¿Dónde puedo hallarlo? Han venido personas a la iglesia, pastor, que tal vez esto no es Northwest, el hospital central. Pero han venido personas con un diagnóstico negativo del hospital a este lugar y Dios los ha sanado en el nombre de Jesús. Hay personas que han entrado a este lugar con su matrimonio destruido y hoy pueden decir, Dios restauró mi hogar. Hay personas que han llegado a este lugar y tal vez dicen, mi vida no vale nada, pero para Dios valió un sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué marcó la diferencia? Que encontraron a Dios. Job expresó, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? En el capítulo 23. Y quiero terminar con esto. En el capítulo 38, el Señor le dice a Job, Job, un momento, ahora me toca a mí hablar contigo. Yo quiero que se coloque en pie, por favor. Ahora me toca a mí hablar contigo. Y dice el Señor, ahora yo pregunto y tú respondes. El capítulo 38 le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé al mundo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Job, el Señor le habló a Job, yo estaba contigo en medio de esa tribulación. Yo estaba contigo en medio de esa dificultad.
Señor, yo no te vi, pero Dios estaba contigo. Si estás pasando por alguna dificultad, si estás pasando por algún problema, Dios está en esta noche, en este lugar. Él está aquí en esta noche. Yo quiero invitar a alguien en esta noche que tal vez pueda decir que quiera pasar al altar y quiera decirle: pastor, yo quiero encontrar a Dios. Yo estoy pasando por un momento en que tal vez mi rostro, el rostro de Dios se ha escondido. Tal vez el rostro de Jehová no lo encontramos, no lo hallamos, pero quiero decir